la vida de Jesús en la hostia. Es una señora que nació en la Ciudad de México, siendo la cuarta de 10 hermanos. Si mal no recuerdo, creo que fueron 6 mujeres y 4 hombres. No tengo ese dato muy preciso, pero luego les doy esa información. Es casada y madre de 3 hijos. Cleo, como todos la llaman, desde muy joven se ha comprometido en las obras misioneras de la Iglesia, participando en cursos bíblicos, diversos apostolados, congresos y misiones de evangelización. Para mí es un gusto, una emoción presentarles a una señora que además es mi hermana y la quiero mucho. Se llama Clemina García de Márquez, que nos va a compartir la vida de Jesús en la hostia. ¿Les parece bien si le damos un aplauso a mi hermana? Clemina, te queremos mucho. Me siento un poco nerviosa porque no es sencillo estar aquí parada, y aunque he preparado esta reflexión con mucho cariño y en presencia de Jesús, pero ya a la hora de la hora como que sí te tiembla todo. Pero también estoy muy contenta y solo le pido a Dios que nos ilumine a todos nosotros para que en esta reflexión, que no es una conferencia, es una pequeña meditación, que esta nos abra a nosotros más y despierte más en nosotros el deseo, la necesidad de acercarnos con más frecuencia a la comunión y de acercarnos con más confianza a Jesús, que está todos los días presente en todas las iglesias, en todos los sagrarios de todo el mundo, esperándonos para compartir con nosotros su experiencia, su doctrina, su amor, y al mismo tiempo esperando que nosotros le vayamos a compartir todo el acontecer de nuestra vida diaria, así como es, cotidiana, rutinaria, con lo bueno, con lo malo. Y con este fin y con este objetivo, tratemos de reflexionar un poquito qué es lo que hace Jesús mientras está en el sagrario, solo o acompañado. ¿Cómo podemos nosotros comprobar si es Dios y si Cristo está ahí presente en ese pedazo de pan, en esa hostia? En la hostia está todo Jesucristo, no solo el corazón de Jesucristo o el amor de Jesucristo, sino que está todo Jesucristo. Tratemos de darnos cuenta de la extensión de esta verdad. El decir que está todo Jesucristo no solo significa que esté ahí Dios y hombre, significa también que ahí, en esa hostia, está Jesucristo en toda su vida mortal, en toda su vida gloriosa, y todo lo que Jesucristo es, fue y representa y será. Quiere decir, entonces, no solamente que ahí está presente Jesucristo, sino también toda la actividad de Jesucristo, porque la Eucaristía, la hostia, es un evangelio constante e íntimo que nos enseña todo lo que es la vida apostólica de Jesucristo y toda su doctrina con toda su profundidad. Y es ahí en la Eucaristía donde a nosotros se nos actualiza el evangelio. Y es ahí en la Eucaristía donde vemos aquel Jesús de hace 2000 años, cuando leemos el evangelio que Jesús predicaba, que Jesús era compasivo, que Jesús
se compadecía, que Jesús realizaba milagros, que Jesús curaba a los enfermos, que Jesús consolaba a los corazones adoloridos. Pues bien, ahí en la Eucaristía está ese mismo Evangelio, está ese mismo Cristo que nos consuela, que nos orienta, que nos guía, que nos enseña la forma, la manera de vivir, de guiar para poder llegar a nuestra meta final y poder así cumplir con la misión para la que todos nosotros hemos sido creados, para llegar al conocimiento de la verdad y finalmente llegar a Dios. Pero en la Eucaristía Jesús está presente, pero más acogedor que antes, porque es más íntimo, más grandioso y más admirable, porque es más universal. Cuando nosotros comulgamos, aparte de los sentimientos que podamos experimentar, de paz, de tranquilidad, de todo, sucede un milagro grandioso. Comulgamos al mismo Cristo y todo lo que Cristo es. Comulgamos todos sus misterios, comulgamos todas sus virtudes, comulgamos toda su divinidad. Y al comulgar nos hacemos humildes con la humildad de Jesucristo. Y al comulgar nos hacemos sencillos con la sencillez de Jesucristo. Y cuando comulgamos nos hacemos sufridos con los sufrimientos de Jesucristo. Y cuando comulgamos nos volvemos más amorosos y nos hacemos y somos más caritativos, porque somos la mismísima caridad de Jesucristo, porque somos el amor de Jesucristo. Todo esto sucede cuando comulgamos. ¿Y cómo es que sucede todo esto cuando comulgamos? Independientemente de que sientas o no sientas, no se trata de sentir, ni siquiera de creer. Es un hecho y es una realidad. Es obvio que cuando comulgas estás creyendo, y es obvio que cuando comulgas estás sintiendo la necesidad de recibir a Dios. Pero lo que no nos resulta obvio es que suceda dentro de nosotros lo que sucede, que nos transformamos en el mismo Cristo. ¿Y cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es que Cristo puede transmitirnos todo esto? Con la comunión. Recordemos un poquito. Fíjense que los sentimientos más hermosos, los sentimientos más delicados, los sentimientos más íntimos de Jesucristo florecieron y se avivaron cuando estaba en la última cena con sus discípulos. Y los discípulos, contagiados de esos sentimientos de ternura, de compasión, de unidad, de amor, cuando Cristo y sus apóstoles ya estaban unidos en un mismo corazón y en un mismo espíritu, fue en ese momento cuando Jesucristo realizó el prodigio más estupendo que se haya realizado jamás. En ese momento tomó el pan, lo bendijo, dio gracias a Dios, bendijo a su Padre, lo partió y se los dio, diciéndoles textualmente: tomen
y coman, porque esto es mi cuerpo. Que por nosotros, que por ustedes será entregado hasta la muerte. Y en ese momento en que los discípulos comieron al mismo Cristo, al mismo Dios, quedaron ellos hechos una misma cosa que Cristo. Y quedaron hechos un mismo corazón, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo anhelar, un mismo desear. Eso mismo nos sucede a nosotros cada vez que comulgamos. No pretendamos jamás alcanzar la virtud, cualquiera que sea que pretendamos alcanzar o ser, sin comulgar. Porque Cristo, que es todas las virtudes, solamente serás la virtud que deseas ser si Cristo está dentro de ti, si eres Cristo. Y si yo quiero ser bueno, necesito que Cristo esté aquí, dentro de mí, para poder yo ser buena. Y si yo quiero ser más amoroso, necesito comulgar a Cristo, que es el amor mismo, para poder amar. Y si quiero saber perdonar, necesito comulgar al Señor del perdón para poder perdonar. Les voy a dar algunos tips sencillos y prácticos para que en la medida que nosotros vayamos profundizando más seriamente lo que significa comulgar, lo que significa recibir a Cristo, estas pequeñas ayudas humanas nos pueden ayudar para profundizar, para comulgar más íntimamente. Nos puede ayudar muchísimo que a la hora de comulgar, cuando vamos así en la fila, así en lo que llegamos al sacerdote y a recibir la comunión, nos ayudaría mucho bajar la mirada para no distraernos. No caer, por ejemplo, que vamos en la fila y mientras vamos pensando en el banco, en el manicure, en esto, en el niño, en el pleito, en lo que hice, en lo que no hice, en lo que dejé de hacer, o en la que vino vestida de rojo, en la que vino escotada, la que vino bien, la que vino mal. Baja la mirada y reflexiona con fe y con firmeza que en unos segundos más tendrás al mismo Dios dentro de ti. Y asómbrate de ese gran acontecimiento. Mientras vas caminando con la mirada baja, no te importe saber, ni te importe si estás inspirado para decir oraciones, no sé, grandiosas, porque a veces pensamos que si no decimos palabras bonitas en nuestra oración, pues como que no estamos haciendo oración. O si ya no me acuerdo de esto, o si ya no me acuerdo del otro, o si esta palabra le agrada a Dios, o qué manera más hermosa de poder alabar. No, 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 no. Con la mirada baja y con esa fe, solamente dile a Jesús que tienes deseos de recibirlo y que tienes una gran necesidad de que Dios habite en tu alma. Y una vez que ya comulgaste, regresa a tu lugar, de preferencia
Cierra los ojos, son ayudas humanas, pero que pueden hacerte caer con más facilidad en el acontecimiento profundo y meditar en lo que acaba de suceder en tu alma. Y si no puedes cerrar los ojos porque, como yo, cierro los ojos y me quedo dormida, entonces dirige tu mirada únicamente al sagrario o a la cruz. Y si en ese momento el Espíritu Santo no te ilumina para que el corazón se abra y le cuentes a Jesús todo lo bueno, lo malo y las oraciones hermosísimas, solo dale las gracias, porque en ese momento Dios se ha convertido en tu alimento, que será tu fortaleza y tu consuelo hasta la próxima comunión. ¿Qué hace Jesucristo mientras nosotros no lo comulgamos? ¿Qué hace Jesús escondido, solo, en un sagrario, en la esencia del pan, en ese pedazo de hostia? ¿Qué hace todo un Dios encerrado ahí? ¿A qué se dedica Jesucristo en los sagrarios? ¿Cuál es su actividad? Mientras nosotros estamos, pues muy ocupados, o dormidos, o haciendo cualquier cosa, o nuestros deberes. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Déjenme dejar parte de mi acordeón porque para no hacerme bolas. Jesús en la hostia, estés tú o no estés tú, está dándole al mundo entero miles de lecciones. Y vamos a hablar ahorita solo de algunas de las pocas lecciones que Jesús nos da diariamente, contigo o sin ti, en el sagrario, en la hostia. Nos da un ejemplo y una lección de silencio. Todos los que estamos aquí sabemos por experiencia que se puede hablar sin decir palabras. Una mirada, un gesto, un paisaje, una cara, te pueden transmitir todo un mensaje. Pero nada es tan impresionante como el silencio de Jesús en el sagrario. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no paraba de hablar. Y sus labios se abrían constantemente para dirigir al mundo, para orientarlo, para enseñarle, para decirles, para guiarnos, para conducirlos, para orientarlos. Y su boca se abría para consolar al que sufría. Y su boca se abría para iluminar al mundo, para presentarle al mundo nuevas perspectivas de vida, para consolar los corazones adoloridos. Y no paró de hablar, de predicar, de enseñar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y en la Eucaristía, Jesús se sumerge en un silencio que nada ni nadie ha podido romper. Y sin embargo, sigue consolando, sigue enseñando, sigue orientando, sigue predicando, como lo hizo cuando vivía aquí en la tierra y predicaba su doctrina. Aprendamos del silencio de Jesús.
a ser un poquito más callados. No me acuerdo si es en la Biblia, en algún salmo o en algún libro que estaba yo leyendo, que simplificaban la santidad de esta manera: ¿quieres ser santo? Controla la lengua. Aquel que tiene dominio de la lengua, que se jacte de ser santo. Aprendamos a ser un poquito más silenciosos, más callados, porque es en el silencio donde Jesús habla más claramente y donde tú puedes escuchar mejor. ¿Y a qué silencio se refiere? Si yo estoy callada y no oigo a Jesús, estoy callada con la boca, pero dentro de mí todos mis pensamientos están atropelados, en desorden. Tengo esta emoción de agitación, de angustia, de emoción. Tengo esta preocupación, tengo este pendiente. Todo eso es ruido. Aprendamos como Cristo, al silencio de Cristo. Que así llegue la persona más, el enemigo más profundo de Jesucristo, y llegara y ultrajara la hostia. Jesús permanecería en silencio, perdonando y amando. Aprendamos también entonces que no por mucho hablar o no por muchas palabras rebuscadas, la oración de nosotros queda mejor o más bonita o más completa o más pobre o más fea. Si no es la oración del silencio lo que te une más a Jesucristo, y donde Jesucristo se puede expresar mucho mejor. También Jesucristo nos da una lección de obediencia. ¿Cómo? ¿A quién obedece Jesucristo en la hostia? Jesucristo obedece en la hostia al sacerdote cada vez que consagra la hostia. Aunque el sacerdote sea bueno, malo, aún aunque el mismo sacerdote estuviera en pecado, a la hora de consagrar, Cristo se hace ahí alimento y Cristo se hace ahí presente. Y si el sacerdote va y lo lleva a un enfermo, Cristo obedece y va. Y si el sacerdote toma la hostia y la guarda en el sagrario y la encierra y apaga la luz, Cristo, el mismo Dios, obedece y ahí va. Y sin darse cuenta, si acaso un sacerdote llegara a dar de alimento a Cristo a un alma sacrílega, a un alma que está en pecado, en ese momento Cristo, como es Dios, podría inmovilizar la mano del sacerdote o resistirse, y no lo hace. Cristo obedece y alimenta aquella alma. Otra lección para nosotros: qué difícil es para nosotros obedecer. Me decía un sacerdote que así, con el morbo de las preguntas que hacemos todos: oiga, padre, yo creo que eso de la castidad ha de ser, pero cañón para ustedes. Es más, yo creo que si no existiera el voto de castidad, como que habría más padres, más sacerdotes. Y el sacerdote me contestó: el voto más difícil de llevar a cuesta es la obediencia, no la castidad. Y hoy, y ayer, y siempre, los niños no obedecen a sus padres. Los hijos no obedecen, los niños no obedecen, los jóvenes no obedecen, los adultos no obedecen.
Los esposos no obedecen a las esposas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Y ahí está la lección de Cristo. Porque en nosotros, en todos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, viejitos, viejitas, en todos los seres humanos está profundamente arraigado nuestro orgullo, nuestro complejo de superioridad y de autosuficiencia. Por eso no obedecemos. Y ahí está Cristo en la hostia, el más superior, el más autosuficiente, el más obediente. Pensemos en esto. ¿Cómo se empieza a obedecer? Empezando a obedecer, con pequeños actos de obediencia, empezando a ceder. Yo quiero esto, pero yo quiero esto, cedo. Empezando a ceder, se aprende a obedecer. Otra, la última de las miles de lecciones que transmite Cristo en la hostia: lección de simpleza y de sencillez. Ustedes sabían que el pan es el alimento en todo el mundo, el alimento más sencillo de preparar y que menos ingredientes necesita: harina y agua. Así, simple. Y así de simple, todo un Dios escogió esa materia para someterse ahí, en la materia más simple, en el alimento más sencillo de preparar. Ahí. Lección de sencillez y de simpleza. Simpleza. Aprendamos a ser menos complicados, menos rebuscados, menos racionales, para poder aceptar y para poder creer y para que el mundo no esté tan complicado. Aprendamos a ser un poco más sencillos, porque así como muchos nos jactamos y hasta criticamos de que ay no, la religión, ay qué flojera, eso es para viejitos y grandes y hace 2000 años, hoy más que nunca el mundo está sobrepoblado de Santo Tomás, que hasta no ver, no creer, y hasta que mi mente y mi raciocinio me comprueben que ahí está Dios, hasta entonces seré bueno, perdonar, amar, no hacer tranzas, no vivir a costa de los demás. O sea, hasta entonces. Ojalá no sea muy tarde para entonces. Pero gracias a Dios nos sigue mandando ejemplos de sencillez. Y ahí tenemos a una Madre Teresa que la pusieron en un avión privado en primera clase para ir a recibir el premio Nobel, y le querían dar su champaña y hacerle aire y todo, y agarra a la Madre Teresa y se va a lavar el baño del avión. Y una vez que llega a Nueva York, la gente que la admiraba la querían como que apapachar. Y le vamos a dar para su casa de caridad este tapete persa, y le vamos a poner una lavadora de trastes y una lavadora de ropa y una secadora y una planchadora automática y un teléfono de botón que ya habla solito y usted dice y esto así. Y la Madre Teresa dice, bueno, ¿yo puedo disponer de todo esto? Sí. No quiero nada.
que se venda todo eso y que se convierta en alimento para todos mis leprosos, para todos estos, y yo me sigo vistiendo con mi, no sé cómo se dice, la tela esa hindú, así, y sigo durmiendo en mi palito y sigo teniendo solo lo único que me hace falta, que es a Cristo, para poder yo seguir imitándolo en la sencillez, en la humildad y en la pobreza. Y las apariencias engañan, porque ahí tenemos al mismo Papa viviendo en el Vaticano, y que cómo critican al Vaticano, y que Roma, y que los padres, y que los ricos, y que esto, y que el otro, y que el oro, y que por qué no venden todo eso. Y el Papa, con todos sus muros de oro y con todo lo que de riquezas mundiales que tiene ahí en el Vaticano, sale al mundo peregrino con su sotana, con su evangelio, y a predicar y a vivir como Cristo. Y ahí está Cristo, dándonos ejemplo de sencillez. Nosotros todos somos muy chistosos, como que somos contradictorios. Cuando vemos a una persona que es ahí una adornada y toda lucida y toda protagonista, y que todo lo sabe y que todo lo hace, y que yo esto, yo lo otro, y en todo aparece y en todo figura, ¿qué sentimientos despierta esa persona en nosotros? La verdad, nos cae gorda. El lucido, el protagonista, el yo. Y cuando vemos a una persona ahí toda chiquita, poquita, discreta, siendo sinceros, esa persona despierta en nosotros admiración y deseos de imitar. ¿Por qué entonces nos afanamos tanto en aparecer, en figurar, en protagonizar? ¿Por qué? Si a nuestros ojos eso nos caen gordos, ¿por qué entonces nosotros queremos ser lo que nos cae gordo en otras personas? Es muy natural que sintamos mucha curiosidad de saber qué más hace Cristo, aparte de darnos lecciones. ¿Qué más hace Cristo en la hostia? ¿Qué más? Ante todo, Dios se queda en la hostia para dos cosas muy importantes. Una, para relacionarse con Dios, y segunda, para relacionarse contigo. Así, para esas dos cosas se ha quedado Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo se relaciona Cristo con Dios su Padre en la hostia? Ellos dos se siguen amando y estrechándose en un abrazo eterno. Y en la hostia Cristo se dedica a adorar a Dios y a glorificar a Dios. Todos nosotros, todo lo creado, lo visible y lo invisible, todo fue creado para alabar y glorificar a Dios. Pero nosotros, los hombres, no comprendimos bien este designio de Dios, ni entendimos bien para lo que fuimos creados. Y entró el pecado, que fue la nota discordante, que rompió la armonía entre Dios y yo, entre yo y Dios. Y para eso vino Cristo al mundo, para reparar la gloria a Dios su Padre. Y todo lo que hizo Cristo en su vida mortal, si ustedes leen el Evangelio, no había ningún acto, ningún gesto, ninguna acción que hiciera Cristo sin antes dirigirse a su Padre, dar gracias a su Padre y alabar a su Padre.
Y todas las adoraciones que Cristo hizo en su vida mortal, todas esas adoraciones las selló, las imprimió, las pirograbó, las tatuó en la Eucaristía. Y de esa manera Cristo alaba a su Padre, y lo alaba en nombre de toda la humanidad, en nombre tuyo y mío, que nosotros no hacemos nuestra tarea, que nos toca glorificar a Dios. Y ahí está Cristo haciéndonos la tarea. Y hoy en el siglo XXI, si ahorita nos ponen, abajo está en la capilla Cristo Eucaristía, está adorando a su Padre de la misma manera que lo adoró cuando nació en Belén. Y se empequeñece en la hostia, tanto más aún que en el pesebre. Y esto sucedió hace 2000 años. Y hoy, en la capilla que está allá abajo, está el mismo Cristo, adorando a Dios como lo adoró hace 2000 años en Nazaret, en silencio, como lo había hecho Jesucristo cuando no se supo nada de Cristo en su vida de adolescente y de joven. Y allá abajo está el mismo Cristo adorando a Dios como lo adoró hace 2000 años en su pasión, porque allá abajo está la Eucaristía, y en cada hostia consagrada está aún fresca la sangre de la pasión de Jesucristo. Vayamos a la Eucaristía para aprender a adorar a Dios como Cristo adora a su Padre, porque Dios también es nuestro Padre. Y si no sabemos adorarlo, para eso vamos a la Eucaristía, para que Cristo nos enseñe y aprendamos a adorar a Dios, como dice en la Biblia, en espíritu y en verdad. Y en la Eucaristía, lo importante de la Eucaristía es la relación con Dios, de Cristo con Dios y de Cristo con los hombres. ¿Y cómo se relaciona Cristo con nosotros en la Eucaristía? De muchas maneras. Como ya se me va a acabar el tiempo, veamos solamente poquitas de ellas. ¿Cómo se relaciona Cristo conmigo? Sin duda Cristo está allá abajo en la Eucaristía como tu abogado, porque Cristo, estés o no estés, está intercediendo las 24 horas del día por ti y por mí ante Dios. Y Cristo, estés o no estés, está intercediendo ante Dios para que tú recibas las gracias que necesitas para cada uno de tus días. Y gracia significa regalo, y gracia es algo que viene gratis. Y si tú amas, y si tú perdonas, y si tú tienes familia, y si tú tienes salud, y si tú tienes todo lo que tienes y eres todo lo que eres, es porque ahí está Cristo en la Eucaristía intercediendo ante Dios para que tú recibas esas gracias. Y no eres bueno porque te lo merezcas, y no amas porque eres lindo, y no perdonas porque eres lo máximo, sino porque has recibido la gracia de Dios que te ha dado Cristo, que te ha dado Dios a través de Cristo, que está allá abajo en la capilla, en la Eucaristía. Ya me están tocando la musiquita. La cosa más importante que hace Cristo en la Eucaristía es amarte, amarte.
Y el amor de Cristo en la Eucaristía es incondicional. Él no te ama si tú lo amas. Él no te perdona si tú lo perdonas. Él no te ama porque seas bueno o porque seas malo. Te ama porque sí. ¿Y cómo te ama Cristo? En la Eucaristía, el amor de Cristo toma todos los matices, todas las formas del amor humano. ¿Cómo es el amor humano? El amor humano es compasivo. Y Cristo abajo en la Eucaristía, es imposible que te vea llorar y que te vea padecer sin que Él mismo se compadezca. El amor de Cristo en la Eucaristía es ternura. Y Cristo allá abajo en la capilla, en la Eucaristía, no deja de enternecerse al ver cómo amas tú a tus hijos, a tu hermano, a tu esposo, al este. Porque amando a tu esposo, amando a tu hijo, amando al que no te quiere, amando a este, estás amando a Cristo. Y Cristo se enternece de tu amor. Y Cristo se enternece al ver los esfuerzos, pocos o muchos, que hagas para demostrarle a Él su amor. Amor, con amor se paga. Y si yo amo a una persona, quiero estar con él y deseo su compañía. Porque Cristo entonces, si ahorita levantáramos la mano, ¿quién ama a Cristo? Todos levantaríamos la mano. Porque Cristo entonces siempre está solo en el sagrario. Pero lo más padre de todo, del amor de Cristo, es que el amor de Cristo es misericordioso y te paga con amor el mal que tú haces, y te paga con amor tu indiferencia, y te paga con amor tu ingratitud, y te paga con amor tus miserias, tus flaquezas. ¿Cómo hace Cristo todo esto? No esperemos que Dios nos hable o que en la hostia se aparezca una boca y te diga lo que tienes que hacer. Y así, entonces sí, Dios me habla. O que Dios venga, abra el cielo y te diga así: 1, 2, 3, haz esto y esto. No. Dios que te creó, también te creó con los canales para Él poderse comunicar contigo y transmitirte tu amor, su amor. Te creó con inteligencia. Y Dios habla directamente a tu inteligencia. ¿Cómo? Aquellas ideas brillantes, aquel proyecto, aquella luz para discernir, aquella intención, no eres tú. Es el amor de Dios que se mete directamente para invadir tu vida a través de tu inteligencia. Y Dios te habla y Dios te ama a través de tu imaginación. Y Dios te habla y Dios te ama calmando tus emociones, tus turbulentas emociones. Y Dios es el que te inspira. Y Dios es el que te pone en acción. Y Dios es el que te serena. Y Dios es el que te calma. Y Dios es el que te corrige. Y Dios es el que mueve tu conciencia. Nuestra inteligencia, nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra capacidad de amar, todo eso que está dentro de nosotros son los medios que Dios utiliza para hablarte, para amarte y para decirte por dónde. No nos cerremos. Y concluyendo, en el sagrario, alimentándonos de Cristo, aprendiendo de sus lecciones de obediencia, de sencillez y de silencio, estos canales por los que Dios habla contigo, como es la mente, el corazón,
el Espíritu, tu voluntad, aprendiendo de aquellas lecciones de la Eucaristía, esos canales se abrirán sin polvo, sin obstáculos, y será entonces cuando nuestro horizonte se abra y veamos con más claridad cómo amar más a Dios, cómo perdonar a aquel que me ha hecho daño, cómo amar más a mis semejantes. Nuestro corazón será transformado y ahí está la solución del mundo entero. Si comulgo y me hago como Cristo, y mi corazón al comulgar se hace como el de Cristo, ahí está la solución, porque el mundo necesita que se poble de corazones como el de Cristo, justos, compasivos, misericordiosos, para poder convivir y para poder sobrellevarnos. No esperemos más y vayamos a calmar la sed y el hambre que tiene nuestra alma y nuestro espíritu de todo esto que está Cristo dispuesto a ofrecernos.